original y única, diríamos, que tiene Newman sobre el tema de la conciencia. Ahí hicimos un poquito una historia de su vida, recordamos cómo él era heredero de una tradición protestante. Él era anglicano, todos ustedes lo saben, se convierte a la mitad de su vida, y él recibe ese anglicanismo sobre todo por la influencia de su madre, cuya familia tenía una tradición calvinista, por lo tanto de un protestantismo más acentuado, más marcado, y por lo tanto también más bíblico, y como él tenía en su mente, digamos, en su concepción religiosa, ese cristianismo interior, intimista, podríamos decir así, con una influencia muy grande de este tema de la Biblia. Prácticamente, como suele pasar un poco en el mundo protestante, identificaba la voz de la conciencia con el texto de la Sagrada Escritura. Algo que se ha dado mucho y sobre lo que tendremos que hablar también en las próximas charlas. Es decir, el error en el que cae mucha gente de identificar la voz de la conciencia, ya sea con la voz de otra persona o de un texto o de una ideología, etcétera, etcétera. Newman, recordemos que fue saliendo de ese esquema tan rígido y cerrado en esa primera conversión que él tuvo a sus 15 años, donde él se dio cuenta de que la religión cristiana es más que la adhesión al texto bíblico, que lo ponía en contacto directo con Dios, con todo su mensaje revelado, pero con esa relación directa del alma con Dios. Y ahí él volvió a repetir una frase que es tradicional en la Iglesia, pero que ya se convertiría un poco como en la definición de la conciencia según Newman. Solus cum solo. Solo con el solo. Solo yo, es decir, sin la compañía ni la influencia de nadie, con el solo por excelencia, que es Dios, porque justamente al no haber otro Dios, es eminentemente el solo, y el alma frente a él. Con un concepto que también lo vamos a tener que repetir muchas veces, de que son los únicos dos seres que existen. Es decir, para una persona, y que se hace un planteo más profundo de su vida y de todas las cosas, no existen en este mundo más que dos seres: esa propia persona y Dios. Algo dije en la clase pasada, lo repito un poquito ahora y lo seguiremos repitiendo, porque quizás no es del todo fácil de comprender ese concepto. Porque uno dirá, bueno, existen también las otras personas, vivo en una sociedad, hay otros seres también que existen, ¿cómo podemos decir que existe solo Dios y yo? Pero bueno, justamente, ahí está el tema de la conciencia. Cuando la persona tiene que tomar una decisión, cuando la persona tiene que elegir un camino, cuando la persona tiene que definir un poco el camino de su vida, no existen otros seres que están al lado mío. Sí me pueden ayudar, sí me pueden orientar, sí me pueden aconsejar, sí me pueden iluminar, pero no están en mi lugar.
No son ellos los que tienen que tomar la decisión, soy yo el que la tengo que tomar. Entonces en ese momento estoy solo, no hay otro que esté al lado mío. Por más cercano que esté, por más que sea el íntimo amigo, la íntima amiga, el esposo, la esposa, el superior religioso, la superiora, el director espiritual, están todos afuera. Todos están afuera. Todos me ayudan, pero están todos afuera. Yo estoy solo. No hay vuelta de hoja con eso. Pero no estoy totalmente solo, porque estoy frente a Dios. Por eso solus cum solo. Todo eso impresionante, él lo captó a los 15 años. Increíble. Increíble. Cada uno piensa lo que hacía a los 15 años, las cosas que pensábamos a los 15 años. Pero bueno, esos son estos espíritus selectos de Dios que verdaderamente después tanto nos iluminan. Bueno, después hablamos un poquito de los textos en los que él había tocado el tema de la conciencia y llegamos al texto más importante sobre este tema. No sé si lo recuerdan, lo repito ahora porque también es importante. El texto más importante de Newman sobre el tema de la conciencia lo escribió al final de su vida, o digamos, aproximándose al final de su vida. Él muere en el año 1890 y este texto es de 1874. Él ya tenía 74 años, porque es del final del año 73, porque él era de 1801, y con motivo de la definición del Concilio Vaticano I sobre la infalibilidad pontificia, Newman escribe esta carta, la famosa carta al duque de Norfolk, en la que toca diversos temas y principalmente toca este tema de la conciencia, justamente para responder a un gran personaje público inglés que era Mr. Gladstone, que había hecho una crítica tremenda, como buen anglicano, a la definición de la infalibilidad pontificia. Y había dicho allí que el Papa asumía el lugar de la conciencia de todos los católicos y que por lo tanto en Inglaterra no podía existir un católico pleno y cabal que pudiera ser leal a la corona inglesa por el hecho de la separación entre Inglaterra y el Papa. Como diciendo, todo católico, por suplir su conciencia con la infalibilidad papal, no podía ser un súbdito leal de la corona. Bueno, ante semejante disparate, Newman se vio obligado a escribir esa famosa carta en la que recogía todas las reflexiones que él hizo a lo largo de su vida. Porque, como decíamos, el tema de la conciencia es un tema transversal a todos los escritos de Newman. Desde que él fue adquiriendo esas primeras luces sobre la importancia de este tema, después él lo reflexionó siempre, 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 y está siempre presente en todos sus escritos. Por supuesto que si uno busca una definición del tema de la conciencia, hay que ir a este último escrito de Newman, o de los últimos escritos de Newman, en el capítulo 5 de esa carta, que se llama justamente Conciencia, y va a encontrar ahí la definición de este tema. Pero nosotros la podemos ir encontrando en distintos escritos anteriores. Y como venimos trayendo así como una visión un poco histórica, o sea, estamos yendo de los primeros escritos de Newman sobre este tema hacia el último, hoy también vamos a citar algunos textos antiguos, por decir así, de Newman, o de los primeros
años de su vida. Y voy a leer alguno de estos textos, pero voy a puntualizar algunas palabras, o mejor dicho, algunos conceptos, para que a ustedes se les vayan como grabando, porque son muy elocuentes. Con pocas palabras, Newman va definiendo este tema que no deja de ser también misterioso. El tema de la conciencia también tiene ese trasfondo. No es todo 1 más 1, 2, que es el gran problema. Toda la gente quiere solucionar los problemas de conciencia rápido. Hoy es así, como todo es rápido, todo es inmediato. Antes por lo menos teníamos que tardar un poquito en llegar hasta el libro que estaba en la biblioteca, abrirlo, buscar la página y leer ahí la definición que buscamos. Hoy vieron cómo esto con el teléfono, ¿qué está diciendo? Buscan ahí, Google, que acá está toda la respuesta, uno no puede a veces ni pensar. Y eso que es un tema simple de información, bien, a todos nos alegra porque encontramos rápidamente las cosas, pero no vale para todo. No vale para todo. Y para el tema de la conciencia no vale. Yo no le puedo hacer la consulta a Google para que me lo solucione. No puedo. Ojalá fuera así. Y es el gran anhelo que tienen las personas superficiales. Tener respuestas a cuestiones que son difíciles rápidamente. Eso Newman lo captó de entrada, que es imposible. O sea, cuando se pone un problema de conciencia, no se lo soluciona rápidamente. No se lo soluciona rápidamente. Y exige toda una elaboración interior. Obviamente que la conciencia misma nos está ayudando. Van a ver ahora los conceptos que vamos a ir viendo. Conciencia ayuda, por supuesto, pero a veces permanece ese como halo de misterio o como velo de misterio que queda detrás de esta cuestión. Por ejemplo, algunas cosas que Newman dijo inmediatamente después de su conversión. El tema de esta charla es la naturaleza de la conciencia, la esencia de la conciencia o la definición de conciencia. Por eso estos conceptos que vamos viendo miran a que nosotros podamos ir como definiendo la conciencia. Y dice así, en uno de esos textos inmediatamente posteriores a su conversión. La conciencia es un principio. Fíjense, le pone esta definición. Es un principio implantado dentro de nosotros antes de que hayamos tenido cualquier entrenamiento, aunque entrenamiento moral y experiencia son necesarios para su fuerza, crecimiento y debida formación. Es decir, la persona lo tiene como un principio natural, como algo que es propio de la naturaleza humana y que está ahí. Antes de que formemos la conciencia, antes de que tengamos uso de razón, antes de que elaboremos cualquier tipo de pensamiento o juicio, la conciencia está ahí. Un principio implantado dentro de nosotros, previo al juicio de conciencia. Recuerdan que en la reunión pasada decíamos que para Newman la conciencia es antes religiosa que moral. Es decir, la persona antes de hacer un juicio moral ya tiene ese contacto religioso con Dios. Aquí lo llama principio, implantado en nosotros, antes de que podamos elaborar un juicio. Y esto nosotros, no lo dice Newman, esto lo digo yo,
Esto nosotros lo podemos ver en los niños. A veces niños muy pequeños, 3 años, 4, vemos que ellos ya se han dado cuenta si han obrado bien o mal. Los que son padres de familia acá lo saben. Por eso se les enseña a los chicos desde tan pequeños. Y uno dice, no sé si me está entendiendo, pero le hablo igual. Y sí entiende. Sí entiende, porque es un principio implantado dentro de nosotros, antes de que hayamos tenido cualquier entrenamiento, un entrenamiento moral, por decir así, porque a la conciencia también se la entrena, pero ella está antes. Otra definición que le pone, un elemento constitutivo de la mente, igual que lo son nuestra percepción u otras ideas, tales como nuestros poderes de razonar, nuestro sentido del orden y de lo bello y otras cualidades intelectuales que están en nosotros por el solo hecho de que somos seres humanos. Un elemento constitutivo de la mente, es decir, nuestra mente, nuestra razón, en lo que hace a la moral, que es conciencia, ahí está. Ahí está. En relación a esto que estábamos diciendo, dice también, es un testigo interior de la existencia y de la ley de Dios. Fíjense, un concepto cortito, pero muy elocuente. Es un testigo interior de la existencia de Dios. Newman, si bien no lo niega, él sostiene que no hay que ir a buscar la existencia de Dios fuera de la conciencia, sino en la conciencia misma. La conciencia, como es un principio natural, me está testificando a mí que Dios existe, porque yo descubro en ella otro ser, que no soy yo. Está Dios y yo, acuérdense, que en estas cosas interiores no hay otro. No hay otro. Dios y yo. Yo me doy cuenta que lo que me está dictando la conciencia no lo elaboré yo. No es creación mía. No es razonamiento mío. No es pensamiento mío. Entonces, si no es mío, es de Dios. Es de otro. Entonces, es un testigo interior, no exterior. No lo niega Newman. El testigo exterior sería el mundo, por ejemplo. Toda la belleza de la creación que me habla de Dios. Sin embargo, a Newman ese camino mucho no lo convence. De hecho, él cuando tiene que hablar del mundo, no habla del mundo visible, sino que habla del mundo invisible, del que existe, pero nosotros no vemos. Tiene el famoso sermón ese sobre el mundo invisible, que es una belleza, una obra mística. Newman va más bien por ese camino, del mundo invisible, porque él dice que el mundo visible es medio engañoso. Es medio engañoso. Ya lo decía él hace 150 años. ¿Qué diríamos hoy nosotros? Yo estoy recién llegadito de la Cartuja, que me fui a visitar a un joven nuestro de acá de San José que entró allí. Y hoy andaba por la calle yendo hacia la catedral y realmente uno dice qué extraño es esto. No se daba cuenta que lo visible es como engañoso, una apariencia, pero engañosa. Por eso él más bien iba por este otro camino interior. Es un testigo interior de la existencia de Dios y de la ley de Dios. Porque la conciencia, como vamos a ver, es mandona. La conciencia es mandona.
es autoritaria, nos está dictando la existencia de una ley que nosotros no hemos creado. Después dice, depende de Dios y no del hombre. Como un ángel que estuviera sobre la tierra, no sería ciudadano o dependiente del poder civil. La conciencia no depende de mí, depende de Dios. Bueno, acá se aleja kilómetros de lo que es la concepción de la conciencia en el mundo actual, que justamente sostiene que la conciencia la armamos nosotros, la hacemos nosotros, depende de mí. Piensen en todo lo que es la ideología de género. La conciencia depende de mí. Newman dice exactamente lo contrario. Y por último, en este texto dice, no puede resolverse en una combinación de principios de nuestra naturaleza más elementales que ella misma. La conciencia no se resuelve así. Por eso digo, no es matemática. No es que yo pongo esto, esto, esto y esto y sale ahí el juicio, digamos, de conciencia impecable. Si no, no nos estremecería. Te vieron que la conciencia nos estremece. Cuando la escuchamos, nos estremece, nos asusta a veces. O nos descoloca. O nos saca de quicio. O me hace ver lo mal que estoy. Una persona abre los ojos. Si la conciencia fuera una combinación de principios, no nos sorprendería. Y sin embargo, nos sorprende. Y finalmente dice, la conciencia es un dictado. Lo que me dicta la conciencia. ¿Ven? Siempre está la alteridad. Siempre hay otro que habla, que me dicta. La noción de responsabilidad o imperativo del deber. Por eso Newman dice que la persona de conciencia es una persona responsable. O sea, años luz de lo que pasa hoy, ¿no? Persona responsable. Es decir, que sabe lo que hace, que es consciente de lo que hace. Que no dice la frase tan remanida de hoy, no me di cuenta, no era mi intención. Son todas frases que hoy ponen de manifiesto la irresponsabilidad de muchas personas, y no solo de los jóvenes, no solo de los jóvenes. No me di cuenta, no lo había pensado, no era mi intención. Son frases que no las puede decir una persona de conciencia. No lo puede decir, porque sí sabe, sí se da cuenta, esa es la persona responsable. O imperativo del deber, de una amenaza y una promesa, con una vivacidad que la diferencian de todos los demás constitutivos de nuestro ser. Fíjense qué interesante esta frase. La conciencia se diferencia de todos los otros constitutivos de nuestro ser. Inteligencia, voluntad, libertad, etcétera, etcétera. La conciencia ahí se impone, al que la escucha, por supuesto. Se impone, amenaza o promete. Bueno, justamente por todas estas cosas, y seguimos dando así como principios o aproximaciones al concepto de conciencia, dice Newman, es un principio original, es decir, de algo que nace con el hombre, que nuestro Creador ha hecho parte de nuestra naturaleza. Y aquí me parece importante decir algo que Newman no dice porque ni lo sospechaba, pero nosotros sí lo tenemos que decir.
sea, Newman tiene una concepción creacionista del hombre, del mundo y por tanto también de la conciencia. O sea, nosotros también para comprender toda su doctrina tenemos que tener un principio creacionista. Es decir, afirmar que todo lo que existe proviene de la mano creadora de Dios. Y eso no solo como sinónimo de poder, es decir, que Dios tiene el poder de crear, sino de la dimensión que tiene lo creado. Porque si lo creado proviene de Dios, si las cosas provienen de Dios y si el hombre proviene de Dios, tiene sentido. Proviene de una mente luminosa y de una voluntad amorosa que antes de crear ha pensado perfectamente todas las cosas y las ha querido y por eso las ha puesto en la existencia. Porque la visión no creacionista ha adoptado el concepto de casualidad. Es decir, las cosas son así por casualidad. Entonces, nada tiene sentido. Principalmente el ser humano. Entonces, si no tiene sentido, hay que darle sentido. Es toda la ideología constructivista, que es terrible. Terrible, está en el fondo de toda la ideología de género. Es decir, las cosas no tienen sentido, yo tengo que darle sentido. Entonces la construcción de la personalidad, la construcción de las relaciones, la construcción de la sexualidad, la construcción de mi identidad, construir un montón de cosas que ya están construidas. El hombre descubre. Por eso ahí son dos conceptos distintos, la construcción de la conciencia o el descubrimiento de la conciencia. Newman la descubrió. Él en ningún momento se le cruzó por la mente que tenía que construirse. Tenía que construir su conciencia y construir su identidad. No. Se dio cuenta que tenía que descubrirla. Y la descubría a través de la conciencia. Por eso un principio original. Si nosotros no tenemos la visión creacionista, todo esto se derrumba. Original, es decir, algo que nace con el hombre, nace con él, está puesto por la mano creadora de Dios. Él ha hecho parte de nuestra naturaleza. Y les leo acá algunos textos porque son muy hermosos, también de estos primeros años de su vida como sacerdote anglicano. Les voy a leer primero unos textos de sus sermones universitarios. Yo les comentaba que estos sermones, Newman los predicó ahí en la Universidad de Oxford, y en todos esos sermones él trató el tema de la relación entre la fe y la razón. Son hermosísimos sermones en los que el tema de la conciencia siempre aparece, siempre está presente. Fíjense, por ejemplo, dice: sin desviarnos con detalles o explicaciones sobre este punto, hasta aquí parece claro que las facultades del intelecto no nos llevan necesariamente por la dirección de nuestros instintos morales, ni los confirman. Es decir, a veces la mente se va por otro lado. Fíjense, acá le pone el nombre de instinto. Este es otro concepto que tienen que anotarlo. Instinto. Es decir, la persona tiene un instinto moral. Es decir, hay algo que la lleva
casi diríamos como inconscientemente en esta dirección. De hecho, la famosa sindéresis en la moral, algunos le llaman instinto. Pero la sindéresis es general. La ley es, haz el bien, evita el mal. La conciencia es particular. Es decir, aquí y ahora, ¿qué hago? Pero hay un instinto que viene en nuestro auxilio. La persona está sola, pero no está totalmente sola. Está Dios, y Dios está dentro de la persona. Entonces hay como una inclinación instintiva que me lleva en esta dirección. Fíjense en este otro texto, dice, es más, la fuerza instintiva de una conciencia formada está bien alerta. Este instinto de conciencia como algo que mantiene a la persona alerta. A ver, ¿qué pasa acá? Piensen ustedes en cualquier circunstancia concreta, un trabajo, una diversión. Me daba risa el otro día, le preguntaba a un chico joven, ¿cómo te fue? A un lugar X donde había ido, ¿no? Y él enseguida me contesta, no era tan malo como me dijeron. Yo no le había dicho si era bueno o malo, yo le pregunté simplemente cómo le fue. Se ve que él fue a un lugar medio dudoso, medio peligroso, digamos. Entonces se ve que él ya fue medio alerta. ¿No? Él fue así medio como alerta. No, no era tan malo como me dijeron. La fuerza instintiva de una conciencia formada está bien abierta. Bueno, acá está el concepto de conciencia formada que después lo veremos. Por alguna facultad secreta y sin ningún proceso de razonamiento, parece que descubre la bondad moral donde quiera que se haya escondida y experimenta una convicción de su propio acierto que los observadores ajenos no pueden explicarse. La persona tiene así como un instinto que lo va llevando. Otro texto. Dice, en primer lugar, no es verdad que la benevolencia sea el único principio o el más importante de nuestra naturaleza moral. Sin insistir en la noción del deber hacia un dueño invisible, sin insistir en esto, puede afirmarse confiadamente que los instintos de bondad, de justicia, de pureza, son naturales en nosotros. Son instintos que están presentes y por lo tanto violarlos presupone una acción, que es la que después le remuerde a la persona. Que es la después la que le remuerde, porque estaba orientado en otra dirección. Un instinto. Por eso digo, importante esa frase, esa definición de la conciencia. Y en otro de los sermones dice lo siguiente. Hay que reconocer que esta última distinción sea verdadera en sí y aplicable a la materia que tratamos. Es lo que todos admitimos enseguida cuando se refiere al principio de la conciencia. Nadie dirá que la conciencia vaya contra la razón o que sus dictados no pueden presentarse en forma argumentativa, pero ¿quién saca de allí la conclusión de que no es un principio original, que para actuar depende de ciertos procesos racionales previos? Y aquí nos vamos adentrando un poquito en el tema de que será la próxima charla. La conciencia es anterior al razonamiento.
No sé si ya lo voy como complicando demasiado, pero es así. La conciencia es anterior al razonamiento. Por eso el razonamiento la puede desviar. La puede desviar. No se olviden lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos sobre cómo los razonamientos ofuscaron la mente de los paganos y por lo tanto ofuscaron también su moral. En San Pablo dice, no deberían haber obrado así cuando habla de todas las desviaciones morales de los romanos, de los griegos. Dice, no deberían haber obrado así, pero se perdieron en sus razonamientos. La conciencia es anterior al razonamiento, aunque yo después la puedo razonar. Y yo puedo encontrar razones a lo que hice. Pero la conciencia es previa, es un principio original. Y otro texto muy hermoso, lo vamos a tener que analizar varias veces, un poquito largo, pero se los quiero leer, porque aquí él expresa un poco el tema de cómo la conciencia nos pone en contacto con Dios y con lo que tenemos que hacer. Y dice así, toda mente religiosa, bajo todas las revelaciones de la providencia, tendrá el hábito de mirar fuera y más allá de su ser, en lo que concierne a todos los asuntos referentes al bien supremo. Para un hombre de mente religiosa, pues un hombre de mente religiosa es el que sigue la regla de su conciencia, que nace con él, que no la hizo para sí, y a la que se siente obligado a someterse. Por eso la persona de conciencia no tiene problema de someterse a la voz de la conciencia, pero tiene que ser una persona dócil. Por eso el cardenal Caffarra en esa hermosa conferencia que se las voy a dar, escrita, ¿no? Sobre Newman y la conciencia, le puso como título la conciencia súbdita y soberana. La conciencia es a la vez súbdita y reina. Es súbdita porque se somete a la ley de Dios, pero cuando la persona se paró sobre su conciencia, no la dobla nadie. Hay un escrito del cardenal Ratzinger sobre una frase de uno de los principales generales del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, mano derecha de Hitler, y que él repetía constantemente, mi conciencia es Hitler, mi conciencia es Hitler. Y, bueno, Ratzinger, siendo teólogo, ¿no?, muestra lo aberrante de esa afirmación. Y hace pensar en uno de los que fueron los grandes antagonistas del régimen nazi, que fue el famoso cardenal de Múnich, que se le opuso, que es santo. Es una persona que se paró sobre su conciencia, no lo doblegó ni el ejército más grande que había en ese momento. No te doblega nadie, nadie. Por más que lo amenazaron de muerte, esto y lo otro, no lo doblegó nadie. Por eso la conciencia es a la vez súbdita y soberana, que es lo que está diciendo Newman aquí. Se siente obligado a someterse. Y la conciencia inmediatamente dirige sus pensamientos a un cierto ser exterior a sí mismo, que se la dio y que evidentemente es superior a él, pues una ley implica un legislador y una orden implica un superior. El principio creacionista, ¿ven? Dios, yo.
Así, de este modo, un hombre es sacado fuera de sí, de inmediato por la voz misma que habla en su interior. Y si bien gobierna su corazón y su conducta con un sentido interior del bien y del mal, no con máximas del mundo exterior, no obstante, ese sentido no le permite descansar en él, sino que le hace salir fuera para buscar a aquel que ha puesto su palabra en su corazón. Busca en el mundo a aquel que no es del mundo, para encontrar detrás de las sombras y de los engaños de esta escena mutable del tiempo y de los sentidos, a aquel cuya palabra es eterna y cuya presencia es espiritual. Busca fuera de sí mismo a esa palabra de vida, a la cual puede atribuir lo que se ha hecho eco en su corazón. Bueno, aquí también la frase es complicada, pero muy importante. Fíjense que en la medida que uno va lo más profundo, digamos, de su ser, en ese mismo viaje o en esa misma peregrinación hacia lo más íntimo de su interioridad, esa misma peregrinación lo lleva fuera de él. Por eso la frase de San Agustín, que a Newman siempre tanto le impactaba, no vayas afuera, porque en lo más íntimo de tu interioridad habita la verdad y habita Dios. Pero a Dios no lo confunde con su propia interioridad. Justamente se da cuenta que es otro. Por eso la conciencia súbdita y soberana. Porque en la concepción moderna también la persona va dentro suyo, no mucho, pero va dentro suyo. Y ahí dentro suyo se arma su mundo. No es esta la concepción de Newman, ni la concepción católica, ni la concepción de San Agustín. Es exactamente al revés. O sea, yo en lo más profundo de mi interioridad, obviamente que me encuentro a mí, pero al mismo tiempo salgo de mí, porque lo encuentro a Dios. Porque en lo más profundo de mi conciencia yo encuentro una ley que yo no me di a mí mismo, me la dio otro. Y justamente como yo me someto a esa ley y la encuentro tan clara, tan sabia, tan luminosa, tan verdadera, que justamente quiero conocer al autor de esa ley. Quiero conocerlo. Lo mismo podríamos decir con el tema del amor. Lo mismo podríamos decir. La persona en lo más íntimo de su interioridad encuentra esa tendencia al amor. Y encuentra, por ejemplo, al amor de su vida. Se ponen de novios, se casan. Pero en esa experiencia del amor también encuentran un eco del autor del amor, que no son ellos. No son ellos. Ellos en conciencia han encontrado la tendencia al amor, no al amor. Por eso se dice que Dios es amor, el amor de mi vida, como dice el Cantar de los Cantares. Que es Dios. Hoy eso se ha dado vuelta, como para el mundo actual Dios no existe, entonces el otro es Dios, la otra es Dios, y ahí se pegan un tiro. Claro, porque es un ser humano, no es más que eso, ¿no? Entonces son las grandes desilusiones del amor y las que llevan a la bendita violencia de género. Claro, nos quejamos de la consecuencia creando la causa. El ateísmo moderno es la causa de la violencia de género y violencia de todo tipo. Bien, y por último, les leo un último texto porque
preparé algunos otros textos más, pero ya se nos hace la hora. Pero este sí se los quiero leer. En esta dirección que venimos hablando de la conciencia como un instinto original, un instinto de la mente. También le llama una percepción, lo que decíamos recién. La conciencia se descubre, no se construye. Ojo con eso. Un sentimiento interior y también un anhelo. Fíjense qué hermosa definición. Un anhelo. La conciencia también es un anhelo, es un deseo. Cuando aparecen las metas, las grandes metas de la vida. Hoy justamente no se habla de la conciencia como un anhelo, porque la conciencia es como la negación de la conciencia hoy, dice Newman. Entonces la conciencia para el mundo actual no es un anhelo, sino que es prácticamente una tumba. Es donde la persona muere. Piensen en tantas cosas que la gente de hoy hace, mal, por supuesto. Un anhelo, un sueño, un deseo. Son, dice, todas estas expresiones sin ninguna intención definitoria, que pretenden solo sugerir que la conciencia no está puramente en el orden del razonamiento discursivo, ni de la ciencia moral, ni del simple conocimiento o información religiosos. Y aquí aparece el último concepto que quiero tratar hoy, que es la conciencia como un eco. Resuena en mí un eco de una voz que no es la mía. La conciencia se comporta como testigo de la ley divina. Es esa misma ley divina en cuanto aprehendida por el hombre, o sea, descubierta, asimilada, aceptada, incorporada. Y ese es el tema de la subjetividad. Algunos teólogos y filósofos han dicho, hasta que las cosas no son incorporadas en nuestro interior, no están en nosotros. Por más que yo diga que creo en ellas, no creo en ellas. Las conozco, pero no creo en ellas, porque no están incorporadas a mi persona, a mi interioridad, a mi vida, a mis pensamientos, a mis convicciones, no están en mí. Es como esa gente que viene y que dice, no, yo soy muy religiosa. Una persona que dice, yo soy una persona muy religiosa, soy una persona religiosísima. Y no hace nada de la religión. O sea, no es una persona religiosa. Cree en la religión, pero no es una persona religiosa. La persona religiosa nunca diría esa frase. Porque la persona religiosa sabe que la religión es un afecto interior del alma. Y como todos los afectos interiores del alma son como pudorosos, es decir, no se exteriorizan, sino que se guardan, como la Santísima Virgen, que todo lo guardaba en su corazón. ¿Se le imaginan ustedes a la Santísima Virgen diciendo que era una persona religiosa? No, y era la religión encarnada. ¿Por qué? Y porque todo lo tenía incorporado. Esa es la gran frase que después Newman tanto la va a meditar. Ella todo lo guardaba en su corazón, es decir, interiorizaba todo. Corazón, conciencia a veces son sinónimos. Entonces, cuando esa ley es aprehendida, incorporada en la persona, aparece la conciencia. Y entonces aquí aparece el tema del eco. Es el eco de la voz de alguien que nos habla.
Y en esa voz está contenida toda la ciencia del bien y del mal, que le es dado al hombre poseer en esta tierra. Bueno, en Newman, y este es el último texto que les leo, tiene dos novelas muy hermosas, las dos escritas después de su conversión. Una es como autobiográfica, es decir, trata de un grupo de jóvenes en la Universidad de Oxford, siglo XIX, en su época, y la otra, en cambio, se desarrolla en los primeros siglos del cristianismo durante las persecuciones a los primeros cristianos. Una se llama Perder y Ganar, sobre el tema de la conversión a la Iglesia Católica, y esta que les quiero leer, este pequeño párrafo, se llama Calixta, que es el nombre de la protagonista. Una joven que es perseguida por el gobierno, digamos, imperial romano, en estas persecuciones que se decretaron contra los cristianos, porque ella no quería adorar a los dioses, como hicieron todos los cristianos. Los obligaban a adorar a los dioses y ellos en conciencia se negaban y fueron mártires. Ahora, lo curioso de esta Calixta, ahí está la mente de Newman que la pensó así, es que ella no es cristiana. Todavía, al final después se convierte, obviamente. Pero en el momento en que es llevada al tribunal, no es cristiana. Pero a ella la llevan a adorar a los dioses y ella se da cuenta que eso está mal. Ese politeísmo propio de la mitología romana, ella se da cuenta que es falso, que son divinidades que no existen y a las que ella no puede adorar. Entonces, claro, ahí está, bueno, propio de la novela, ¿no? Que los magistrados romanos le preguntan, ¿usted es cristiana? No, no soy cristiana. Entonces, adore a los dioses. No, no voy a adorar a los dioses. ¿Y por qué no adora a los dioses si usted no es cristiana? Porque mi conciencia me lo impide. Newman quiere mostrar con esta novela cómo el seguir la voz de la conciencia es casi previo a convertirse al cristianismo. Ya lo vamos a ver a este tema. Es como previo, es como anterior. La persona se da cuenta sola de lo que son las divinidades falsas. Y obviamente en esa misma línea después se convierte. Por eso ella dice, quisiera ser cristiana, pero no lo soy. Después, bueno, el Señor le concede la gracia de la fe. Y ahí es cuando da esta definición de la conciencia como un eco. Y dice así, yo siento a Dios dentro de mí, siento que estoy en su presencia. Me dice, haz esto, no hagas lo otro. Tú dirás que este dictado no es más que una ley de mi naturaleza, como llorar o reír. Pues yo eso no lo entiendo. No. Es el eco de alguien que me habla a mí. La conciencia siempre es concreta, acuérdense, concreta, puntual. Es el eco de alguien que me habla a mí. Estoy absolutamente convencida de que en último término procede de una persona externa a mí y trae consigo la prueba de su origen divino. Mi ser va hacia ella como hacia una persona. Cuando obedezco a ese eco, a esa voz, siento una satisfacción. Cuando no, siento dolor, amargura, pena. La misma alegría y el mismo dolor que siento cuando agrado u ofendo a algún amigo entrañable. Ya ves que creo en más que en un algo. Creo en lo que es más real que el sol, la luna, las estrellas, la tierra, con toda su belleza y la voz de sus amigos. Tú dirás, ¿y quién es?
¿Y te ha dicho algo él acerca de sí mismo? Y ahí ella contesta, pues no. Y esa es mi desgracia. Pero por no tener más que eso, no voy a tirar por la borda lo que tengo. Si hay un eco, es que hay una voz. Y hay alguien que me habla. Y a ese alguien que habla es a quien yo amo y reverencio. Pero fíjense qué importante lo que ella dice, porque todavía como que no conoce ella a Cristo, ¿no? No lo termina de conocer. Tú dirás, ¿quién es? ¿Te ha dicho algo? Y ella dice, no. Y esa es mi desgracia, porque todavía no sabe que Dios ya habló. Pero ella no lo sabe. Pero ya lo va a saber. Pero ahí está lo importante de la conciencia. Pero por no tener más que esto, o sea, la voz de mi conciencia, no me voy a desanimar. No conozco la revelación, pero conozco la voz de la conciencia. Entonces, pero por no tener más que eso, no voy a tirar por la borda lo que tengo. Si hay un eco, es que hay una voz y alguien que me habla. Y a ese alguien que habla es a quien yo amo y reverencio. Bueno, dejamos aquí. Son temas para pensarlos y reflexionarlos. Ya después les voy a dar a todos estos textos. Bien, los convoco entonces para el próximo domingo, 5 de junio, donde trataremos, si Dios quiere, el tema de conciencia y razón. Hacemos la oración final. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.